Título en español guión en español, listo para locución, haz la prueba. Esas palabras cayeron con más fuerza de la que el abogado había pretendido. Un pequeño kit de ADN, blanco e impecable, se deslizó sobre la pulida mesa de caoba de la sala de juntas y se detuvo justo frente a Hannah Pierce. Durante varios segundos, nadie se movió. Más de 50 miembros de la familia Romano permanecieron congelados bajo las lámparas de cristal de la gran sala del consejo, mirando fijamente a la joven ama de llaves de figura curvilínea, como si alguien acabara de sentar a una desconocida en un trono. Hannah parpadeó. Lo siento, dijo. Su voz apenas se escuchaba en la sala. No entiendo. El anciano abogado se ajustó los lentes antes de abrir otro sobresellado con el escudo personal de la fallecida matriarca. La señora Isabella Romano dejó una última instrucción, legalmente vinculante. Hizo una pausa. Ningún beneficiario recibirá parte alguna de la herencia Romano hasta que la señorita Hannah Pierce se someta a un examen de ADN. El silencio se rompió al instante. Esto es una locura. Ella es una empleada. Lleva 5 años limpiando esta casa. Échenla de aquí. Los insultos chocaban unos contra otros hasta que una silla rechinó contra el piso de mármol. Luciano Romano se puso de pie. El jefe de la mafia más joven de Estados Unidos no levantó la voz. Simplemente tomó el kit de ADN con sus propias manos y caminó hacia Hannah. Ella retrocedió por instinto. ¿Por qué yo? Luciano la miró directamente a los ojos asustados. Su respuesta dejó sin color el rostro de todos los presentes. Porque mi madre creía que has vivido en esta casa bajo un nombre falso durante 26 años. Nadie respiró. Ni siquiera Hannah, porque ella había pasado toda su vida creyendo que era una huérfana no deseada. La lluvia caía sobre la propiedad Romano mientras los autos de lujo negros seguían saliendo por las rejas de hierro forjado. Apenas habían pasado unas horas desde que Isabella Romano había sido enterrada. Incluso en la muerte, Isabella había mantenido el respeto de jueces, senadores, magnates de negocios, líderes sindicales y hombres cuyos nombres nunca aparecían en los periódicos, pero cuyas decisiones moldeaban silenciosamente ciudades enteras. Ahora, cada miembro de la sangre Romano se había reunido dentro de la mansión ancestral para escuchar la lectura final del testamento. Para todos, excepto para Hannah Pierce, hoy debía ser un día de trabajo más. Hannah se había levantado antes del amanecer, como siempre lo hacía. Pulía plata que nadie notaba, preparaba café que nadie le agradecía, planchaba trajes negros para hombres que apenas recordaban su nombre. A ella le gustaba así. Las personas invisibles sobrevivían más tiempo. A sus 26 años, Hannah llevaba casi 5 años trabajando dentro de la propiedad Romano. Hannah sabía que escalón crujía, que cuadros escondían paneles de seguridad, que familiares dejaban buenas propinas y cuales ensuciaban todo a propósito porque humillar a los empleados los divertía. Nada de eso ya la sorprendía. Ser ignorada se había convertido en una especie de armadura para Hannah. Cargaba peso extra en su cuerpo suave, algo que los extraños solían juzgar antes de escuchar una sola palabra suya. Los primos bromeaban diciendo que se movía demasiado despacio. Las mujeres más jóvenes se burlaban de sus uniformes sencillos. Algunos de los parientes mayores actuaban como si ella fuera un mueble más. Hannah aceptaba cada desprecio con silenciosa profesionalidad, porque necesitaba el sueldo, porque el sistema de acogida le había enseñado que perder estabilidad siempre dolía más que perder el orgullo. Luciano Romano casi nunca le había dirigido más de un puñado de palabras. No porque le desagradara, sino porque el jefe de la organización Romano apenas notaba a nadie fuera de su círculo cercano. Su vida giraba en torno a negociaciones, empresas legítimas, informes de seguridad, política familiar, y el peso imposible que le habían dejado generaciones de Romano antes que él. Su madre había sido diferente. Isabella recordaba cumpleaños. Preguntaba a los empleados por sus familiares enfermos. Aumentaba los sueldos en silencio, sin hacer anuncios. A veces le pedía a Hannah que se quedara después de la cena solo para tomar té juntas en el invernadero privado, con vista a los jardines del oeste. Nunca hablaban de negocios. Hablaban de flores, de libros, de recetas antiguas. Una vez, Isabella miró a Hannah durante un tiempo inusualmente largo antes de preguntarle en voz baja: ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tus ojos le recuerdan a alguien?
Hannah rió con torpeza. No, señora. La mujer mayor sonrió con tristeza. Supongo que no lo harían. Hannah nunca entendió lo que Isabella quiso decir con eso, hasta hoy. Dentro de la sala del consejo, el abogado Charles Whitmore desdobló con cuidado otra hoja escrita a mano. Ya he distribuido las instrucciones financieras, dijo. Lo que queda concierne a un asunto privado que la señora Romano insistió en que se leyera frente a todos los beneficiarios vivos. La sala quedó inmóvil. Whitmore continuó: si Hannah Pierce se niega al examen de ADN, toda la herencia entrará en un fideicomiso legal indefinido. Una ola de incredulidad recorrió la sala. El tío de Luciano se levantó primero. Esto raya en la locura. Otro primo golpeó la mesa con la palma de la mano. Nos está manipulando desde la tumba. Alguien señaló a Hannah. Saquen a esta muchacha de aquí. Hannah deseó que alguien lo hiciera. Quería desaparecer. No tenía idea de por qué su nombre se había vuelto el centro de la batalla legal más importante de la familia más poderosa. Luciano seguía de pie. A diferencia de todos los demás, él no estaba mirando a Hannah. Estaba mirando al abogado. Mi madre nunca actuaba sin prepararse, dijo en voz baja. Si ella escribió esto, ya sabía cómo reaccionaríamos hoy. Whitmore asintió. Así fue. Luego se agachó bajo la mesa y sacó una gruesa caja de archivo de cuero atada con un listón carmesí. Me instruyeron no abrir estos documentos a menos que la señorita Pierce completara la prueba de ADN. Toda conversación se detuvo. Luciano se quedó mirando la caja desgastada. Su madre había guardado muchos secretos a lo largo de los años, pero nunca de él. Al menos eso era lo que siempre había creído. Al otro lado de la sala, Hannah miraba el kit de ADN sin abrir que descansaba entre sus manos temblorosas. Por razones que no podía explicar, un viejo recuerdo emergió. Ella tenía apenas 4 años. La voz de una mujer, el aroma de las rosas, alguien abrochándole un pequeño relicario dorado alrededor del cuello, luego luces azules destellando, lluvia, llanto. Después de eso, nada. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido. Hannah se presionó los dedos contra la sien. ¿Por qué estaba recordando algo que había olvidado por más de 20 años? ¿Y por qué Isabella Romano siempre parecía casi no sorprenderse cada vez que la miraba a los ojos? Nadie salió de la sala de juntas. La luz de la tarde se desvaneció detrás de pesadas nubes de tormenta, envolviendo la mansión Romano en un incómodo silencio gris. El abogado Whitmore colocó con cuidado el archivo de cuero sin abrir de nuevo sobre la mesa. Permanecerá sellado, les recordó a todos, hasta que se verifiquen los resultados del ADN. Luciano cruzó los brazos. ¿Cuánto tiempo? Un laboratorio de urgencia puede entregar resultados legalmente válidos en 24 horas. 24 horas. Para la mayoría de las familias, era una simple espera. Para los Romano, se sentía como una eternidad. Millones de dólares en negocios, compañías navieras, hoteles, viñedos, firmas de inversión y generaciones de influencia ahora estaban congelados por culpa de una ama de llaves asustada que parecía querer desaparecer a través del piso de mármol. Hannah tragó saliva. Yo no quiero el dinero de nadie. Nadie respondió. Uno de los primos mayores de Luciano soltó una risa fría. Eso es exactamente lo que alguien dice justo antes de pedir la mitad de la herencia. Otra mujer soltó un comentario despectivo. Seguramente planeó todo esto con la anciana. La acusación golpeó a Hannah más de lo que esperaba. Yo nunca le pedí nada a la señora Romano. ¿Y esperas que te creamos? Casi no hablaba con nadie fuera de la cocina. Otra ronda de risas burlonas resonó en la sala. Luciano finalmente se dio la vuelta. ¿Basta? Su voz nunca subió de tono. No hacía falta. El silencio regresó de inmediato. Miró a Hannah durante varios largos segundos. No con sospecha, sino con cálculo. Durante los 5 años que había vivido dentro de su casa, ella nunca se había visto envuelta en un solo chisme. Nunca había robado nada. Nunca se había quejado, nunca había intentado ganarse favores. Sus informes de seguridad la describían como dolorosamente común, casi invisible.
Si de alguna manera había manipulado a su madre, lo había ocultado mejor que agentes de inteligencia profesionales. Eso solo ya parecía poco probable. Whitmore deslizó los papeles de autorización de ADN sobre la mesa. Señorita Pierce, todavía puede negarse. Hannah miró fijamente los documentos. Los dedos le temblaban. Ni siquiera sé a qué estoy accediendo. Luciano respondió antes de que el abogado pudiera hacerlo. Nosotros tampoco. La honestidad la sorprendió. Por primera vez desde que había entrado a la mansión, alguien admitía estar tan confundido como ella. Hannah asintió lentamente. Si esta prueba pone fin a todo esto, la haré. La sala volvió a estallar. Alguien maldijo. Alguien salió furioso hacia la puerta. Luciano ignoró cada protesta. En cuestión de minutos, llegó un técnico médico privado, empleado de la Fundación Romano, cargando un maletín de evidencia estéril. Cada movimiento siguió un estricto procedimiento legal: fotografías, identificación, firmas de testigos, sellos de seguridad. El técnico tomó una muestra del interior de la mejilla de Hannah, y luego la de Luciano. Un primo protestó de inmediato. ¿Por qué él? Whitmore respondió con calma. La señora Romano solicitó específicamente una comparación con el perfil genético de su hijo. Otra ola de murmullos incómodos se extendió por la sala. Luciano no mostró casi ninguna reacción. Sin embargo, una frase se repetía sin cesar en su mente. Mi madre creía que has vivido bajo un nombre falso. No sospechaba. ¿Creí? Había una certeza escondida dentro de esas palabras. Su madre nunca trabajaba con suposiciones. Cuando el técnico finalmente selló ambas muestras, oficiales de seguridad armados escoltaron personalmente la evidencia hasta un helicóptero que esperaba, con destino a Manhattan. Nadie confiaba en el correo ordinario cuando se trataba de la familia Romano. Mientras la aeronave desaparecía más allá de los árboles, Hannah se escabulló en silencio hacia los cuartos del personal de servicio. Necesitaba desesperadamente respirar aire fresco. La mansión de pronto le resultaba desconocida. Cada pasillo parecía observarla. Cada retrato parecía juzgarla. Dentro del pequeño cuarto que había llamado hogar por años, Hannah se sentó en el borde de su cama, perfectamente tendida. Todo lo que poseía cabía dentro de un armario modesto: 2 uniformes, 3 vestidos, una caja de fotografías viejas de su época en hogares de acogida, una taza de cerámica agrietada, y un pequeño relicario dorado que había usado desde su infancia. Automáticamente, Hannah llevó la mano hacia el collar que descansaba bajo su cuello. El broche casi se había oxidado con los años. Nunca había logrado abrirlo. Los trabajadores sociales le habían dicho que probablemente no valía nada. Los registros del orfanato solo enumeraban unos pocos datos: mujer, aproximadamente 4 años de edad, encontrada tras un accidente de tránsito, sin familiares sobrevivientes identificados, nombre temporal asignado. Más tarde renombrada Hannah Pierce. Nada más. Hannah había dejado de hacer preguntas hacía años. A veces, sobrevivir significaba aceptar que algunas respuestas nunca llegarían. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Se puso de pie rápidamente. Luciano permanecía afuera de la puerta. No entraré a menos que me invites. Ella dudó antes de hacerse a un lado. El jefe del Imperio Romano entró al pequeño cuarto de servicio y miró a su alrededor en silencio. Sus ojos se detuvieron en la cama estrecha, los muebles gastados, las cortinas remendadas, el pequeño estante lleno de novelas de segunda mano. 5 años. Ella había vivido dentro de su propiedad con casi nada. Luciano sintió una incomodidad inesperada. Mi madre sabía dónde vivías. Hannah asintió. Me ofreció un cuarto más grande varias veces. ¿Por qué no aceptaste? Ella sonrió débilmente. Este era suficiente. Luciano había negociado adquisiciones de miles de millones de dólares sin sentirse jamás inquieto emocionalmente. Sin embargo, estar dentro de ese cuarto tan sencillo le resultaba extrañamente difícil. Su madre había confiado en esta mujer no por su estatus, no por su belleza, no por obligación, sino simplemente porque creía que Hannah merecía bondad. ¿Qué recuerdas de tu infancia?, preguntó Luciano. Hannah bajó la mirada. Casi nada.
¿Alguna familia? Ningún nombre. Sacudió la cabeza lentamente. A veces vuelven rostros. Casi siempre son sueños. ¿Qué tipo de sueños? Hannah dudó. Una mujer cantando, un jardín, un pequeño caballo blanco. Se tocó el collar alrededor de su cuello. ¿Y esto? La atención de Luciano se posó de inmediato sobre el viejo relicario dorado. Puedo verlo. Ella desabrochó la cadena y se lo entregó. Los años lo habían desgastado. Una de las esquinas llevaba grabado un símbolo casi invisible bajo los rasguños. Luciano se quedó helado. Había visto ese escudo antes. No en una joya, no en un museo, sino dentro del estudio privado de su madre, en un viejo documento familiar fechado hacía más de 25 años. El pulso se le aceleró. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, alguien tocó con urgencia. Jefe. Su jefe de seguridad estaba parado afuera. Terminamos de revisar la oficina privada de la difunta señora. Luciano levantó la vista. Y encontramos una caja fuerte vacía. Vacía, excepto por un archivo que falta. ¿Qué archivo? El guardia tragó saliva. No lo sabemos. Pero según el inventario, desapareció en algún momento antes de que la señora Romano falleciera. Luciano cerró lentamente la mano sobre el relicario olvidado de Hannah. Por primera vez ese día, se preguntó si alguien más ya sabía exactamente quién era Hannah Pierce en realidad. Luciano no durmió esa noche. El viejo relicario dorado descansaba sobre su escritorio, bajo una sola lámpara de lectura, mientras la lluvia golpeaba constantemente contra las altas ventanas de la mansión. Había despedido a todos, excepto al jefe de seguridad y al abogado Whitmore. Ninguno de los dos hombres hablaba. Simplemente observaban mientras Luciano abría un archivero empotrado en la pared de la oficina privada de su difunta madre. Muy pocas personas habían entrado alguna vez en ese cuarto. Y menos aún sabían con qué meticulosidad Isabella Romano documentaba la historia de la familia. Cada matrimonio, cada nacimiento, cada muerte, cada alianza, cada traición, nada se le escapaba a sus registros. Luciano sacó varios volúmenes forrados en cuero antes de finalmente encontrar lo que buscaba. Una carpeta delgada, marcada solo con una fecha escrita a mano, 14 de mayo, 26 años atrás. La abrió lentamente. Dentro había recortes de periódico, informes policiales, formularios de admisión hospitalaria, fotografías. La primera imagen mostraba a cientos de personas reunidas afuera de la Catedral de Santa Catalina. El abogado Whitmore se ajustó los lentes. Recuerdo ese día. Yo también, respondió Luciano en voz baja. Fue mi 6º cumpleaños. Su madre había organizado una enorme gala benéfica para hospitales infantiles. Todas las figuras políticas importantes de Nueva York habían asistido. Los periódicos lo llamaron el evento social del año. Luciano recordaba globos, música, a su madre riendo. También recordaba algo más. La celebración terminando de golpe. Adultos susurrando. Guardias de seguridad corriendo por toda la propiedad. Su madre llorando por primera y única vez que él la había visto hacerlo. Cuando era niño, nadie le explicó por qué. Los adultos solo le dijeron que había habido una emergencia. Ahora, Luciano bajó la mirada hacia el siguiente documento. Investigación por desaparición de una menor. El corazón se le detuvo un instante. La fotografía de una niña pequeña lo miraba de vuelta. Aproximadamente 4 años, cabello oscuro, ojos grandes y castaños, un rostro suave y redondo. Luciano instintivamente tomó el expediente laboral de Hannah que estaba a su lado. Colocó la fotografía de la infancia junto a la foto de identificación de Hannah. Nadie dijo nada. El parecido no era perfecto. 22 años separaban las imágenes, pero los ojos, esos eran inconfundiblemente iguales. Whitmore inhaló con fuerza. Dios mío. Luciano siguió leyendo. La niña desaparecida se había esfumado durante el evento benéfico, después de alejarse brevemente por los jardines de la propiedad. A pesar de una investigación que involucró a la policía estatal, agentes federales y seguridad privada, nunca se encontró rastro alguno de ella. El caso finalmente se enfrió. Luciano frunció el ceño.
¿Quién era? Bitmore dudó, luego respondió en voz baja, tu prima. Luciano levantó la vista. Mi prima. La hija de la hermana menor de tu madre. Luciano parpadeó. Yo nunca tuve una tía. Sí la tuviste. La expresión del abogado se ensombreció. Pero murió 6 meses después de que su hija desapareciera. Luciano lo miró fijamente. Nadie me lo dijo nunca. Porque la señora Romano prohibió que se hablara del tema. La sala volvió a quedar en silencio. Otra carpeta surgió del archivo. Esta contenía un acta de nacimiento descolorida. El nombre original de la niña decía, Elena Rose Romano. Luciano repitió el nombre lentamente en voz alta. Elena. Cerró los ojos. Algo se removió en su memoria. Años atrás, quizás 15 años antes, había escuchado a su madre hablando sola dentro del invernadero. Ella había susurrado una frase, te voy a encontrar, Elena. En aquel momento, Luciano supuso que estaba recordando a una vieja amiga. Ahora, todo sonaba diferente. Al otro lado de la mansión, Hannah yacía despierta, mirando fijamente el techo de su pequeño cuarto. El sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, regresaban fragmentos. Un caballo blanco, una mujer de manos suaves, una canción, siempre la misma melodía. Hannah la tarareó suavemente, sin darse cuenta. Afuera de su puerta, la vieja señora Evelyn, la cocinera retirada que todavía vivía en la propiedad, dejó de caminar. La bandeja casi se le resbaló de las manos. Reconocía esa canción. No la había escuchado en 26 años. Lentamente, tocó la puerta. Hannah. La joven abrió la puerta. Perdón si la desperté. La señora Evelyn la miró fijamente. ¿Dónde aprendiste esa canción? Hannah se veía confundida. No lo sé. Siempre la he recordado. La anciana se sentó lentamente. Las manos le temblaban. La señora Isabella solía cantar exactamente esa canción de cuna todas las noches, a una sola niña. Hannah frunció el ceño. ¿Qué niña? Los ojos de la señora Evelyn se llenaron de lágrimas. La pequeña Elena. El cuarto de pronto se sintió demasiado pequeño. Segura hay muchas niñas con ese nombre. No, no las hay. Esa canción no era famosa. La señora Isabella la escribió ella misma. La respiración de Hannah se volvió irregular. Eso es imposible. Nunca la conocí antes de trabajar aquí. La anciana metió la mano con cuidado en el bolsillo de su delantal. He guardado algo por años. Desdobló una vieja fotografía. El tiempo había desgastado sus bordes hasta casi blanquearlos. Mostraba a Isabella Romano arrodillada en un jardín de flores, junto a una niña sonriente que sostenía un pequeño caballo de madera blanco. La mano de Hannah se quedó paralizada. El juguete. Ella conocía ese juguete, no porque hubiera visto la fotografía, sino porque recordaba haberlo cargado. Un dolor agudo estalló detrás de sus ojos. De repente, surgió otro recuerdo. Un hombre levantándola hacia un sedán oscuro. Alguien gritando, sus pequeñas manos extendiéndose hacia una mujer que corría por el jardín. Después, nada. Hannah jadeó y casi se cayó. La señora Evelyn la sostuvo antes de que llegara al suelo. En ese exacto momento, Luciano entró al pasillo cargando el expediente de la infancia de Elena Romano. Se detuvo en seco. La fotografía se le resbaló un poco entre los dedos, porque la anciana cocinera sostenía otra fotografía. La misma niña, el mismo jardín, el mismo caballo blanco. Luciano se acercó lentamente. Sin decir palabra, colocó la fotografía policial oficial junto a la que la señora Evelyn había protegido por décadas. Cada rostro en ambas imágenes coincidía. Cada detalle coincidía, excepto uno. Alrededor del cuello de la pequeña Elena colgaba exactamente el mismo relicario dorado que Hannah había usado todos los días desde su llegada a la propiedad Romano. Nadie en el pasillo dijo una palabra, porque por primera vez, lo imposible ya no parecía imposible. Se veía aterradoramente real. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta: si Hannah realmente era Elena Romano, ¿quién se la había robado?
¿Y por qué la habían dejado regresar a la propiedad Romano años después? Como si fuera solo una ama de llaves invisible. La propiedad Romano nunca se había sentido tan silenciosa. Ni siquiera después de las guerras entre bandas. Ni siquiera después de investigaciones federales. Ni siquiera después del funeral de Isabella Romano. Habían pasado 24 horas. Cada miembro de la familia Romano había regresado a la mansión. Nadie llegó porque quisiera. Llegaron porque millones de dólares, y quizás el futuro entero del Imperio Romano, permanecían congelados hasta que el abogado Whitmore abriera un único sobre. Afuera, las camionetas de televisión se reunían más allá de las rejas de la propiedad. Los medios sabían que algo inusual estaba ocurriendo. Simplemente no sabían qué. Dentro de la sala del consejo, nadie hablaba. Hannah permanecía de pie al fondo de la sala. Vestía el mismo uniforme negro y sencillo de siempre. Esa mañana se había ofrecido a preparar café. La señora Evelyn le había quitado la bandeja de las manos con suavidad. Hoy no, cariño. Ya le has servido bastante a esta familia. Esas palabras casi hicieron llorar a Hannah. Todavía no entendía por qué todos la miraban diferente. Algunos con curiosidad, otros con miedo, otros con odio abierto. Luciano entró exactamente a las 10 en punto. Asintió una vez hacia Whitmore. El abogado rompió el sello del laboratorio. Todos los ojos siguieron ese movimiento. Sacó varios documentos certificados. Leyó la primera página en silencio, luego se detuvo. Sus manos temblaban. Luciano lo notó de inmediato. Charles. El abogado levantó la vista lentamente. He representado a la familia Romano durante 43 años. Su voz sonaba casi irreconocible. Nunca imaginé que leería estas palabras. Uno de los tíos de Luciano golpeó la mesa con el puño. Por Dios, deje de crear suspenso. Whitmore lo ignoró. En cambio, leyó directamente del informe del laboratorio. Muestra A, señorita Hannah Pierce. Muestra B, material de referencia obtenido del señor Luciano Romano por línea materna. Otra pausa. La probabilidad de que Hannah Pierce pertenezca directamente a la línea materna de sangre Romano supera. Tragó saliva. El 99.9998%. Silencio. Silencio absoluto. Duró casi 10 segundos completos. Nadie respiraba. Un primo de repente soltó una carcajada. No. Otro sacudió la cabeza. El laboratorio cometió un error. Una mujer se puso de pie de golpe. Repitan la prueba. Whitmore levantó con calma otro documento. Ya la repitieron. 3 análisis independientes. 3 laboratorios diferentes. Todos llegaron a la misma conclusión exacta. La sala explotó. La mitad de la familia comenzó a gritar al mismo tiempo. Algunos exigían investigaciones por fraude. Otros acusaban a Whitmore de conspiración. Varios exigían que Hannah se marchara de inmediato. Un pariente mayor se persignó en silencio. Luciano no le quitó los ojos de encima a Hannah. Ella no se había movido. No había sonreído. No había celebrado. Simplemente miraba el informe como si perteneciera a otra persona. No entiendo, susurró. Yo solo soy Hannah. Whitmore bajó lentamente los papeles. No a ti te dijeron que eras Hannah. Eso no es lo mismo. Otro sobre permanecía sin abrir. El sello carmesí con el escudo personal de Isabella Romano nunca se había roto. Whitmore lo colocó con cuidado en el centro de la mesa. Este solo puede abrirse tras confirmación positiva de ADN. Luciano rompió el sello de cera él mismo. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra de su madre. Firme, elegante, familiar. Comenzó a leer en voz alta. Si esta carta ha sido abierta, entonces la niña que no logré proteger finalmente ha vuelto a casa. Nadie interrumpió. Luciano continuó. Elena, si estás leyendo estas palabras, entonces ya he dejado este mundo, y por eso te pido perdón. Las rodillas de Hannah flaquearon. La señora Evelyn se colocó silenciosamente a su lado.
Hace 26 años, alguien dentro de nuestra propia familia nos traicionó. No te perdimos por accidente. Te llevaron. La sala quedó imposiblemente inmóvil. Luciano siguió leyendo. Pasé el resto de mi vida buscándote. Contraté investigadores en 3 continentes. Seguí cada pista falsa, cada rumor, cada llamada anónima, cada niña que se pareciera remotamente a ti. Su voz se volvió áspera. Luego, hace 5 años, entraste a esta casa pidiendo trabajo. Varios familiares miraron a Hannah con incredulidad. Las manos de Luciano se cerraron con fuerza sobre el papel. Reconocí tus ojos de inmediato, pero reconocer no es lo mismo que probar. Si hubiera acusado a las personas equivocadas sin pruebas, los verdaderos conspiradores habrían desaparecido para siempre. Otra página siguió. Así que esperé. Observé. Te protegí desde la distancia. Arreglé que trabajaras solo dentro de la residencia principal. Instruí al personal para que nunca, bajo ninguna circunstancia, te despidieran. Hannah se cubrió la boca. Cada ascenso que había recibido en silencio, cada vez que un supervisor había intentado transferirla, cada decisión inexplicable que la había mantenido dentro de la propiedad Romano, nunca había sido suerte. Isabella la había estado protegiendo todo este tiempo. Luciano pasó a la última página. El corazón se le aceleró antes de leer el párrafo final. Luciano, si Elena ha sido encontrada, nunca confíes en quien exija que esta herencia se resuelva rápidamente, porque la persona responsable de robársela casi con certeza sigue sentada dentro de esta misma sala. Las palabras resonaron por toda la cámara. Nadie se movió. Nadie parecía siquiera dispuesto a respirar. Cada miembro de la familia comenzó a mirar lentamente a los demás. Hermanos observando a hermanos. Esposas mirando a sus esposos. Primos alejándose sutilmente unos de otros. Luciano dobló la carta. Su rostro se había vuelto ilegible. El misterio del ADN había terminado. Una investigación mucho más peligrosa acababa de comenzar. Antes de que nadie pudiera hablar, las enormes puertas de roble se abrieron de golpe. El jefe de seguridad de la propiedad entró corriendo. Jefe, ¿qué pasa? El equipo de vigilancia, revisando las grabaciones archivadas de la propiedad, encontró algo. ¿Qué? El guardia miró directamente a Hannah. Alguien ha estado fotografiando en secreto a la señorita Pierce durante años. La sala volvió a quedar en silencio. Y las fotografías más antiguas, fueron tomadas antes de que ella empezara a trabajar aquí. Luciano se puso de pie lentamente. Eso solo podía significar una cosa. Quien había secuestrado a Elena Romano nunca había perdido realmente su rastro. La habían estado vigilando, esperando, durante 26 años. Nadie salió de la sala del consejo. Ni después de la carta, ni después de las fotografías de vigilancia, ni después de descubrir que alguien había monitoreado a Hannah en secreto durante años. Luciano extendió docenas de fotografías sobre la mesa de conferencias. Algunas mostraban a Hannah saliendo del supermercado. Otras la capturaban caminando a la iglesia los domingos por la mañana. Varias habían sido tomadas afuera del hogar de acogida donde vivió antes de unirse a la propiedad Romano. La fotografía más antigua dejó a todos helados. Hannah no parecía tener más de 8 años. Estaba sentada sola en un columpio de un parque. Alguien la había fotografiado desde detrás de una cerca de malla metálica. El abogado Whitmore palideció. Esa niña ya había desaparecido de toda investigación oficial. Luciano asintió. Y aún así, alguien sabía exactamente dónde estaba. Miró a su alrededor. Eso significa que esto no fue un secuestro al azar. Fue mantenimiento. Nadie entendía. Luciano continuó. Quien se llevó a Elena no la abandonó. La borró. Controló cómo creció. La vigiló. Se aseguró de que nunca descubriera quién era en realidad. El silencio se apoderó de la sala. Su jefe de seguridad entró con otra carpeta. Terminamos de revisar la investigación privada de la señora Isabella. Luciano la abrió. La primera página enumeraba solo 3 nombres. 3 personas que Isabella había investigado en secreto durante los últimos años de su vida: su tío, un primo lejano,
y un nombre que sorprendió a todos. Richard Olay, el asesor financiero de toda la vida de la familia Romano. Whitmore frunció el ceño. Richard trabajó para tu padre durante casi 30 años. La expresión de Luciano se endureció. Y según mi madre, nunca fue de plena confianza. Otra página reveló docenas de transferencias financieras, empresas fantasma, fideicomisos en el extranjero, honorarios de consultoría. La mayoría parecían legítimas, hasta que Luciano notó una fecha, exactamente una semana después de la desaparición de Elena. Un pago de $2 millones. Destinatario, Servicios Infantiles Northbridge. Hannah se quedó mirando la página. Mi agencia de acogida. Todas las cabezas se giraron hacia ella. ¿La reconoces? Ella asintió lentamente. Viví en una de sus casas durante años. Luciano sintió algo frío instalarse en su pecho. Una agencia infantil privada. Una identidad borrada. Dinero cambiando de manos justo después del secuestro. Las piezas ya no parecían desconectadas. Compraron el silencio, dijo en voz baja. Justo en ese momento, otro guardia entró apresuradamente a la sala. Jefe. Llamó el laboratorio. Luciano levantó la vista. Pensé que las pruebas habían terminado. ¿Así fue? Pero uno de los técnicos sospechó algo. El guardia le entregó otro informe sellado. Esto no fue solo un análisis de parentesco. También analizaron marcadores de ascendencia. Luciano abrió el documento. Sus ojos se entrecerraron, y luego se entrecerraron aún más. Whitmore observó cómo cambiaba su expresión. ¿Qué es? Luciano miró lentamente hacia Hannah. Este informe confirma que ella es Elena Romano. Todos ya lo sabían. Luego Luciano pasó otra página. También prueba algo más. Hizo una pausa. Ella no es simplemente otra beneficiaria. Puso el informe sobre la mesa. Ella lleva la línea de sangre materna más antigua que sobrevive de la familia Romano. Murmullos confundidos se extendieron por la sala. Whitmore fue el primero en entender. Su rostro se puso pálido. Dios mío. Luciano asintió. Mi madre nunca fue la dueña legal del fideicomiso familiar. El fideicomiso siempre pertenecía a la descendiente materna viva de mayor edad. Miró directamente a Hannah. Si Elena nunca hubiera desaparecido, el control de cada propiedad romano le pertenecería legalmente a ella. La sala estalló. Un primo volcó su silla. Otro gritó que los documentos eran falsos. Varios familiares comenzaron a discutir sobre reglas de sucesión de hace décadas. Hannah retrocedió. Yo no quiero nada de esto. Nadie la escuchaba. Ya no estaban mirando a una ama de llaves. Estaban mirando miles de millones de dólares. Luciano observaba la sala con cuidado. El miedo revelaba el verdadero carácter de las personas. Varios parientes se veían enojados. Otros, desesperados. Un hombre, Richard Olay, se veía aterrado. Luciano lo notó de inmediato. Mientras todos los demás discutían, Richard metió la mano con discreción dentro de su chaqueta. No buscaba un arma, sino su teléfono. Escribió un mensaje y luego intentó deslizarse hacia la salida lateral. Luciano habló sin levantar la voz. Richard. El hombre mayor se quedó paralizado. ¿Ya te vas? Richard forzó una sonrisa. Pensé que la reunión había terminado. No lo ha hecho. Luciano les hizo un gesto a dos oficiales de seguridad. Pídanle al señor Olay que se quede. El asesor rió con nerviosismo. Esto se está volviendo ridículo. Se volvió ridículo hace 26 años. Luciano extendió la mano. Tu teléfono. Richard dudó. No. La sala quedó en silencio otra vez. Los ojos de Luciano nunca lo abandonaron. No te estaba preguntando. De repente, Richard empujó a un guardia y salió corriendo hacia el pasillo trasero. Casi llegó a la salida. Casi. 3 oficiales de seguridad lo derribaron antes de que tocara la puerta. Su teléfono se deslizó por el piso de mármol. Luciano lo recogió.
El último mensaje enviado había salido menos de 30 segundos antes. Destruyan todo. Sin nombre de destinatario, solo un número encriptado. Luciano le entregó el dispositivo a su jefe de ciberseguridad. Recuperen cada mensaje eliminado. Richard dejó de forcejear. Sus hombros se hundieron lentamente. Por primera vez en décadas, se veía viejo. Muy viejo. Luciano se agachó junto a él. Mi madre pasó 26 años buscando a Elena. Habló casi con suavidad. Tú pasaste 26 años asegurándote de que ella nunca encontrara la verdad. Richard cerró los ojos. Tú no entiendes. Entonces ayúdame a entender. Un largo silencio siguió. Finalmente, Richard susurró las palabras que congelaron a todos en la sala. Yo no ordené el secuestro. Solo lo limpié después. Cada persona dentro de la mansión Romano se quedó completamente inmóvil, porque si Richard no había planeado el crimen, entonces alguien aún más poderoso lo había hecho. Y esa persona todavía no había sido identificada. La sala del consejo permaneció en silencio. Richard Olay estaba sentado, esposado entre dos oficiales de seguridad, con los hombros hundidos en derrota. Luciano se paró frente a él. Si tú no ordenaste el secuestro, ¿quién lo hizo? Richard miró fijamente el piso de mármol. Durante casi un minuto, se negó a responder. Luego susurró, tu abuelo. Todos en la sala se quedaron paralizados. La mandíbula de Luciano se tensó. Mi abuelo murió hace 20 años. Lo sé. Richard asintió lentamente. Pero la orden fue suya. Cerró los ojos, como si estuviera reviviendo un recuerdo que lo había atormentado durante décadas. Tu abuelo creía que el Imperio Romano necesitaba un solo heredero indiscutible. Después de que tu tía dio a luz a Elena, él temió que las leyes de herencia dividieran para siempre el control de la familia. Lo llamó, proteger el imperio. Hannah apenas podía respirar. Richard continuó, él nunca quiso que mataran a la niña. Solo quería que la alejaran. Una identidad nueva, una vida nueva, sin conexión alguna con lo romano. El abogado Whitmore sacudió la cabeza con incredulidad. Entonces, una niña inocente perdió a su familia porque hombres poderosos querían menos trámites. La voz de Richard se quebró. Traté de convencerme de que estaba protegiendo a todos, pero cada año se convertía en otra mentira. Luciano miró lentamente hacia el retrato de su abuelo, colgado sobre la chimenea. Durante décadas, había admirado al hombre que construyó el Imperio Romano. Ahora, ese legado se veía muy diferente. Bajó el retrato de la pared con sus propias manos. Sin enojo, sin ceremonia, lo recostó boca abajo contra el piso de mármol. Su nombre termina hoy. Nadie se opuso, porque nadie podía. Justo entonces, el jefe de ciberseguridad entró apresuradamente a la sala. Recuperamos los mensajes eliminados. Luciano tomó la tableta. La conversación lo reveló todo. Durante años, Richard había pagado en secreto a investigadores privados para asegurarse de que Hannah nunca descubriera sus orígenes. Cada vez que ella cambiaba de trabajo, él lo sabía. Cada vez que se mudaba, él lo sabía. Cuando ella solicitó trabajo en la propiedad Romano, él intentó impedir la contratación. Luciano frunció el ceño. Pero la contrataron de todos modos. La señora Evelyn sonrió entre lágrimas. La señora Isabella pasó por encima de todos. Recuerdo exactamente lo que dijo. La anciana cocinera cerró los ojos. A veces, las personas destinadas a volver a casa encuentran su propio camino. Hannah finalmente entendió. Cada acto inesperado de bondad, cada oportunidad sin explicación, cada momento en que Isabella la había mirado con tristeza silenciosa, ella ya lo sabía. Simplemente le faltaba la prueba para contárselo al mundo. Luciano caminó hacia Hannah. La sala instintivamente le abrió espacio. Ella bajó la mirada. No sé cómo ser Elena. No tienes que serlo. Su respuesta llegó de inmediato. Sobreviviste sin esta familia. No nos debes nada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Hannah. Pasé toda mi vida preguntándome por qué nadie me quería. Luciano negó suavemente con la cabeza. Eso nunca fue verdad.
La verdad es que alguien te robó de las personas que te amaron, por primera vez en 26 años. Hannah lloró, no porque se sintiera abandonada, sino porque finalmente entendió que nunca lo había estado. Varias semanas después, la propiedad Romano abrió sus puertas de nuevo. Esta vez, no para un funeral, ni para una audiencia legal, sino para un anuncio público. Periodistas de todo el país se reunieron afuera de la mansión. Luciano se paró frente a docenas de cámaras. A su lado estaba Hannah. Ya no vestía el uniforme de ama de llaves. En su lugar, había elegido un sencillo vestido azul marino, elegante, discreto, completamente suyo. Luciano se dirigió a la prensa. Hoy estamos corrigiendo un crimen cometido contra una niña, hace 26 años. Hizo una pausa. La familia Romano reconoce oficialmente a Elena Rose Romano. Los reporteros gritaban preguntas. ¿Tomaría ella el control del fideicomiso familiar? ¿Cambiaría el liderazgo? ¿Enfrentaba el imperio un conflicto interno? Hannah se acercó al micrófono antes de que Luciano pudiera responder. No vine aquí buscando riqueza. Vine buscando la verdad. Sonrió suavemente. Y hoy encontré a mi familia. Entre la multitud, la señora Evelyn se secaba las lágrimas en silencio, incluso el abogado Whitmore sonrió. La justicia había llegado, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Pasaron los meses. La Fundación Romano anunció una nueva iniciativa, para financiar investigaciones de niños desaparecidos y apoyo a hogares de acogida en todo el país. El primer edificio llevó el nombre de Isabella Romano. El segundo, el de Elena. Hannah insistió en visitar personalmente cada nuevo programa. Nunca olvidó lo que se sentía estar sola. Luciano la acompañaba con frecuencia, no como guardaespaldas, no como el temido jefe de una dinastía criminal, sino simplemente como el hombre que entendía que el poder significaba muy poco a menos que protegiera a alguien. Una tarde, regresaron al invernadero de Isabella. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo. Hannah sonrió. Aquí era donde ella tomaba té conmigo. Luciano asintió. Siempre me pregunté por qué desaparecía todos los jueves por la tarde. Rieron en voz baja. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Luciano la miró. Mi madre creía que las personas se definían por lo que elegían después de conocer la verdad. ¿Y tú qué eliges? Hannah miró a través de los jardines donde una vez había trabajado sin que nadie la notara, cargando bandejas que nadie recordaba. Sonrió. Elijo no dejar que lo peor que me pasó se convierta en lo que me define. Luciano le devolvió la sonrisa. Creo que ella estaría orgullosa. No se apresuró a tomarle la mano. Ninguno de los dos se apresuró a nada. Algunas relaciones se construyen en un solo momento dramático. Otras crecen a partir de la confianza, ganada con paciencia. La suya pertenecía a la segunda clase. El imperio sobrevivió, no porque protegiera al poder, sino porque, por fin, protegió a la persona correcta. Y quizás esa fue la última lección que Isabella Romano pasó 26 años tratando de dejar atrás. A veces, la mayor herencia no es el dinero. Es el valor de restaurar el nombre de alguien. Si esta historia te conmovió, recuerda que los actos de mayor valentía a menudo comienzan con una sola persona eligiendo descubrir la verdad, en lugar de proteger una mentira cómoda. ¿Qué momento te tocó más el corazón? ¿Cuando Hannah descubrió su verdadera identidad? ¿O cuando Luciano eligió la justicia por encima del legado familiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas los dramas emocionales de mafia, llenos de identidades ocultas, giros inolvidables y relaciones construidas lentamente sobre la confianza, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.